Lo siguiente es una conversación con Kevin Lavoie. Kevin es un neurocientífico que ha estudiado los funcionamientos del cerebro, especialmente en la relación del cerebro y nuestras destrezas motoras. Hablamos un poco sobre eso, de cómo es que el cerebro le envía señales, ¿verdad?, a nuestras partes del cuerpo para controlar nuestros movimientos motores. Pero también hablamos mucho sobre la conciencia, qué es lo que es, de tratar de ver cómo está la ciencia analizando esa pregunta de dónde es que surge la conciencia, si la inteligencia artificial podrá desarrollar conciencia o no, porque es que cuando tú tocas algo, tú lo sientes en tu mano, cuando es el cerebro que está procesando la información. Hablamos también de la dualidad entre si existe algo más allá que nuestro cerebro, o si nuestra concepción de nosotros mismos es producto de nuestro cerebro. Nada, un montón de viajes por esa línea que creo que les va a gustar mucho. Son preguntas, manos, que uno puede a veces, yo creo que una vez al año es saludable hacérselas para entender nuestra realidad y lo que es la experiencia de ser un ser humano y acercarnos un poco más a la verdad de nuestras experiencias. Y por más que uno no crea, hay muchas aplicaciones prácticas a estos conocimientos. Lo estamos viendo en la inteligencia artificial, pero también en nuestras experiencias psicológicas, ¿verdad? Entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo nosotros procesamos realidad, puede ser muy útil para mejorar nuestras vidas. Eso que espero que la disfruten, y ahora los dejo con Kevin Lavoie. Yo no vería cómo medirlo. Ahora, yo si tuviese que apostar, ¿verdad? Mi especulación filosófica es, porque para mí, volvemos, el libre albedrío es bien complicado. De hecho, yo no veo, ¿sabes?, una implementación biológica del libre albedrío. Porque fuera de algo aleatorio, ¿verdad? Imagínate que tú tienes dos clones, ¿verdad? Dos seres que son idénticos genéticamente, se criaron exactamente, pero a nivel de la letra, de la misma forma, sí, recibieron como todo igual. Como el Ghost de Mario Kart, yo les digo, ¿sabes? Cuando jugaba Mario Kart y había un fantasmita, que está en sí, como que es lo mismo. Ajá, exacto. Tú dices lo mismo, la misma genética, la misma experiencia, todo igual. Ajá, como que yo no veo cómo esos dos entes pueden producir acciones separan. Diferentes, ¿verdad? Ajá. ¡Vamos! Hola, Kevin. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tú? Gracias por venir para acá. Gracias a ti. Una bachatita ahí por ahí. Mira, estuvimos hablando un poco antes de empezar a grabar de cosas prácticas, pero quiero filosofar un poco antes de meter, si llegamos a lo práctico. Y cuando estaba preparándome para la conversación, pues busqué aquí una entrevista que te hicieron en Harvard, que tú estudiaste en Harvard. ¿Qué tú estudiaste en Harvard? ¿Qué fue lo que yo estaba haciendo un postdoc que era el sistema motor. O sea, que yo estudiaba cómo el cerebro implementa destrezas motoras. Como si tú estuvieses tocando, por ejemplo, un tambor a un ritmo. Pues cómo el cerebro coordina todo eso. Exactamente. Pues tú contestaste, te preguntaron, what are the things you feel most passionately about, either as a scientist or life in general? Y tú contestaste esto. As a scientist, I always felt most passionately about understanding how neurons implement software. Mi curiosidad esa palabra, software. And how that results in the experiences that we have. You listen to a song that you love, and this all being mediated by complex patterns of neural activity in the auditory system, for example, and its interactions with the reward systems and other areas of the brain. But we have absolutely no idea how the electrical patterns that you get in your ear and the cochlea translate to such an experience, and that has always fascinated me, and I think that we're nowhere near understanding this. Also, when you're doing science, you have to settle for the fact that you're studying much simpler problems, but it's towards that goal of understanding how the physiology of the brain lets us experience the world the way we do. Un poco, corrígeme si estoy mal, pero suena como consciousness. Sí. Y como es que es la forma de nosotros vivir la experiencia de nosotros mismos. Y te confieso que a veces eso puede ser tabú con algunos académicos en neurociencia. Vamos a hablar de esto. Recientemente tuve un podcast que hablé un poco. Siempre que se habla de inteligencia artificial, el tema de consciousness surge. La gran pregunta: ¿tienen o tendrán en algún momento conciencia? Y cuando yo hablo con personas no queda tan claro qué es lo que significa consciousness. Como yo usualmente lo explico, como yo lo entiendo, es
la, la capacidad de vivir la experiencia de ser yo mismo, ¿verdad? Como que el first person experience, ¿verdad? La capacidad de sentir algo, más allá de tener estímulo y reacción, porque una computadora tiene estímulo y reacción, es que hay algo adentro sintiendo el estímulo y la reacción, ¿verdad? Así que eso es más o menos... Sí. Y es que es un concepto que en sí definirlo es difícil. Por eso dije que a veces es tabú con los académicos, que ellos dicen, mira, yo me enfoco nada más en lo que yo puedo medir. Y irme de ahí, pues, no vale la pena. Lo cual yo tampoco estoy de acuerdo, porque, en fin, como dije en esa entrevista, una de las metas a largo plazo, ¿verdad? Pero ese es uno de los problemas con consciousness. Y cuando tú decías eso, ¿qué es lo que te... como que es la ilusión que te crea? Que tú digas, espérate, es que yo entiendo las señales y esto, pero esa no es la experiencia humana. La experiencia humana es un poco más que eso. Ajá. ¿Dónde reside eso y de dónde surge? Que eso es lo que tú estabas tratando. Exactamente. Tú escuchas una canción y esa canción puede desatar unas emociones y unos sentimientos que quizás pueden caer dentro de un framework de estímulo y respuesta, pero, por ejemplo, no es ni necesario, ¿verdad? Para la supervivencia o evolutivamente, tú sabes cuál es la razón de tú tener ese tipo de respuesta. Tú ves un atardecer y las señales eléctricas están codificando la estructura, ¿verdad?, de esa escena visual. Pero si tú tienes unos sentimientos bien diferentes a los de otra persona que está mirando lo tuyo, o sea, ¿cuál es lo mismo? ¿Cuál es la base de eso? ¿Y tú crees que no hay una ventaja? ¿O si hay una ventaja y no la entendemos? Puede haber una ventaja que no entendemos todavía. Seguramente las emociones, ese tipo de sentimientos juegan una parte en nuestro proceso de toma de decisiones que nos puede hacer más hábiles en sobrevivir que, por ejemplo, un robot que no siente. Es posible. Yo he escuchado las teorías de que es bien útil para interactuar con otras personas. Para tú poder de alguna forma vocalizar tu proceso interno. Y que eso quizás es útil para el otro y los permite colaborar mejor que unos zombies que que no están pasando. Pero eso también lo reduce a que no es nada especial, sino que es otra señal. Sí. También las emociones pueden promover la ejecución de ciertas acciones que no serían motivadas sin emociones o que un robot normalmente no haría, al menos que uno sienta esas emociones, ¿verdad? Y pues dentro de la vida de la biología, ¿verdad? Y la experiencia humana, quizás eso es algo necesario, ¿verdad? A subir el aire un poco, espérate. Pero, o sea, para decirte, ChatGPT, por ejemplo, tú no vas a poder tener conversaciones filosóficas y el ChatGPT se va a ir como en un círculo si tú entras a estos temas más complicados. Pero si tú te mantienes dentro de una línea, él te habla como si fuese una persona y entiende ciertas cosas de una forma bien impresionante, ¿verdad? Se siente todavía un poco clunky, pero lleva un año en nuestras manos. Sabrá Dios el que existe que no está en nuestras manos, que quizás tiene el CIA o algo de eso, o ellos mismos. Y sabrá Dios el que esté en nuestras manos de aquí a 10 años. 10 años no es nada. Y ese sí posiblemente pasa el Turing test, ¿sabes? Ya casi lo pasan, ¿verdad? Ya para mucha gente de seguro lo pasa. Yo que hablo con él en programación, ¿verdad? Yo estaba aprendiendo Python ahora por cuestiones de trabajo. Para mí es increíble. O sea, para mí es mucho mejor que yo tener que un foro y ir atando cabos diferentes, ¿verdad? Sí. En diferentes foros. Yo hablo con este chat y él descifra la pregunta que yo estoy tratando de hacer. Sí, es verdad. Sí. Pero como tú dices, ese mundo, el mundo del lenguaje, de la programación, pues es mucho más simple que el mundo real y pues se mantiene dentro de unos parámetros que quizás ChatGPT puede manejarlo mejor. ¿Y tú crees, de lo que has estudiado, y sé que como tú muy bien dices, sí, esa es mi ambición, no quiere decir que los experimentos, las cosas que estás trabajando el día a día eran para contestar esas preguntas tan grandes, se empiezan con preguntas más. ¿Cuál es si quieres walk me through de lo que tú sepas y aprendiste, ciencia que ya existe que empieza a apuntar a cierta dirección para explicar
este fenómeno de la conciencia? Pues yo me enfoqué en dos componentes, yo diría los más básicos del funcionamiento del cerebro. Yo primero estudié sistemas sensoriales, el tacto. Yo me enfoqué en cómo neuronas pueden representar letras braille en términos de estímulos más sencillos, ¿verdad? O sea, una letra braille, una serie de puntitos, ¿verdad? En un patrón, pero las neuronas también reaccionan a esos puntitos solitos, pero ya integran los patrones de una forma que les permite representar quizás una A, una B. Explícame eso de nuevo. Pues vamos a decir que una letra de braille son 10 puntitos en un patrón espacial, ¿verdad? Y ese patrón espacial de 10 puntitos es el que la neurona quiere representar. Pero la neurona también tiene que representar esos estímulos más simples, que son los puntitos individuales. Pues cómo tú vas de una representación de cosas sencillas a una representación de cosas complicadas de una forma práctica y sustentable a través de todos los estímulos y todas las cosas que tú puedes tener como experiencia en la vida. Y pues eso es lo que yo le llamaba una computación, y a eso es lo que yo le llamo software, por ejemplo. Y mi PhD se enfocó en comparar reacciones a estímulos sencillos versus reacciones neuronales a estímulos complejos y ver cuál era la conexión matemática. ¿Y qué es lo que lo hace uno sencillo y otro complejo? Eso es una buena pregunta. Yo diría que es en términos de los parámetros que tú necesitas para definir ese estímulo. Por ejemplo, un solo puntito de la letra braille quizás se puede describir por, te quiero decir un número, vamos a decir 5 parámetros, ¿verdad? La posición en XY, cuán alto está, cuán ancho es el punto, bla, bla, bla. Como inputs. Ajá. Ok, ¿cuántas entradas de información en un puntito? Exactamente. Okay. Pero entonces si tienes 10 en un grupo, pues ahí la cosa explota. Y eso matemáticamente se llama una explosión combinatorial, ¿verdad? Y el cerebro es bien bueno en evitar que esas explosiones saquen el sistema de funcionamiento. Qué curioso. ¿Y cómo pasa cómo el cerebro sabe que no son 10 puntos individuales y es la combinación de 10 puntos? Ese es el concepto del oneness, creo que es que le llaman. ¿Cómo se llega al oneness? ¿Cómo tú sabes que porque yo imagino que hay veces que tú puedes tocar 10 puntos individuales y hay veces que las letras son letras, hay veces que las letras son componentes de palabras, pueden ser jugar un papel de distintas maneras. Cómo el cerebro sabe identificar es un punto versus es 10 puntos individuales versus son 10 puntos juntos. Pues yo creo que hay dos procesos, dos niveles ahí de complejidad. El más básico, que quizás no es lo correcto decir que eso era braille, pero el más básico es uno donde la estructura del mundo es fija, y entonces el cerebro trata de saber lo que es esa estructura y simplificar la representación de esas cosas. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes una foto y la foto vamos a decir que es 1000 por 1000 píxeles. Si tú miras el color de un píxel dentro de esa foto, es bien probable que todos sus vecinos tengan el mismo color. ¿Y el cerebro qué dice? Pues yo no voy a codificar el color de cada uno de esos píxeles. Yo voy a predecir el color de píxeles vecinos dado el valor de y solamente voy a representar las cosas que se desvían de lo que yo espero. Es un sistema de compresión y se basa en la estructura regular de, por ejemplo, en este caso, de las escenas visuales. Qué fascinante. Sí, cuando dice de compresión, yo me acuerdo que yo una vez trabajé con una compañía de telecomunicaciones y me decía que deportes en vivo, de coger la señal y traerla, es de las cosas más difíciles. Porque como hay tanto movimiento, tú no puedes comprimir mucho, porque tienes que coger todos los píxeles. Versus quizás un noticiero o un podcast que está una persona hablando y tú solo estás enviando los cambios y hay muchas cosas que son estáticas, pues no cargan mucha información. Eso es lo mismo que hace el cerebro. Sí, no había pensado en eso. Yo creo que el reto quizás del en vivo es que no tiene frames futuros para poder ayudarte a simplificar la representación del frame, ¿verdad? No tienen los dos vecinos.
Ya. Nada más tiene el pasado. Si el en vivo le añade un... Pero aunque no fuese en vivo, deportes donde hay pocas cosas estáticas, Sí, posiblemente, o un público que se está moviendo un montón, eso también es caótico. definitivamente. Más complejo la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ok, eso que el cerebro también eso que dijiste que lo de predice es fascinante porque lo estaba escuchando recientemente, que hay unas personas que tienen una teoría de que la experiencia que nosotros vivimos no es la información de los sentidos, sino que es la predicción sobre la información de los sentidos. Como que ellos dicen, el cerebro está es lo que le llaman el cerebro que predice. Uh-huh. Y está prediciendo según los inputs. Y en esas predicciones pueden tener errores. Y el mismo cerebro los va a arreglar. Pero la experiencia que tú estás viviendo constante es la predicción. Es solo los sentidos están enviando señales a la base de datos. Pero tu conciencia no interactúa con la base de datos. Interactúa con el output de la base de datos, que es la predicción. Esa era su teoría de psicología. También es posible que hayan diferentes niveles de interacción mientras más tú te alejas de la periferia o viceversa. Pero eso que dice es correcto. Yo diría que la parte básica sensorial, como dije, habían dos tipos de software bien clave aquí. Uno es el de compresión, que se llama Efficient Coding, codificación eficiente, donde el cerebro minimiza el número de neuronas que necesita para representar un estímulo. Por eso busca las regularidades y busca nada más representar cosas que se desvían de esas regularidades. Pero después de eso está Predictive Coding. Y eso es donde una neurona predice lo que le está llevando a sentir esto, entre comillas, ¿verdad? Y apaga esas neuronas que ya le están dando información que esa neurona sabe. Y eso le añade más eficiencia porque está minimizando más todavía las neuronas, ¿verdad? Envueltas en el proceso. ¿Y qué está tratando de optimizar? ¿El consumo de energía? El consumo de energía. Sí, aunque también hay algunas teorías, ¿verdad? Y si uno hace unos análisis estadísticos, el minimizar el consumo de energía y ser más eficiente también indirectamente te da mejores propiedades para discriminar estímulos. Te da un poco de más, no sé la palabra en español, perdona, robustness. Por ejemplo, si se te muere una neurona, tu representación es más robusta a ese tipo de daño. O sea, que es como un win-win. O sea, ella no quiere estar al tope todo el tiempo en energía. Tienes que tener unos safeguards, unos balances, unos safety, unas redundancias de energía para cuando suceden errores, pues no te destruya. Así mismo. ¿Qué más? ¿Qué más de la ciencia que se está haciendo práctica hoy en día? ¿Cómo tratan de llegar al fenómeno? Porque lo que tú describes me parece más que eso es como funcionamientos básicos del cerebro, ¿verdad? ¿No? ¿Cuán lejos verdaderamente está la ciencia de descifrar el fenómeno de la conciencia? Yo te quiero decir que estamos súper lejos y que en décadas no hemos hecho ningún avance, porque es que la pregunta aquí fundamental es como tú dijiste. O sea, yo puedo tener un robot ahora al lado tuyo que se comporta igualito a ti. Claro. Y nosotros no vamos a saber si ese robot genuinamente siente o meramente está reaccionando a lo que pasa. Claro. Y de ahí es donde viene, por ejemplo, algo puede pasar el Turing Test, ¿verdad? Claro. Pero tú no sabes si necesariamente es consciente o no. Si el Turing Test, si quieres explícalo, pues no sé si todo el mundo conoce qué es. Sí, el Turing Test es que básicamente tú no puedas, si tú tienes un robot y un humano haciendo un examen, vamos a decir oral por ejemplo, y tú no puedes discriminar cuál es el robot y cuál es el humano, pues ese robot pasó el Turing Test. Sí, que es indistinguible de un humano. Que sí, no estamos lejos de eso. Por lo menos en chatbots no estamos lejos. En ChatGPT no estamos lejos de que tú puedas interactuar con él y que te conteste y te haga tweet. O sea, eso no, sí. no estamos. No dentro de un contexto, ¿verdad? En programación yo entiendo que es bueno. Sí. Si yo trato de hablar, por ejemplo, yo traté de hablar con él, ayúdame a conseguir una película de Netflix.
y por medio de una conversación, ¿verdad? Como que vamos a hablar de algo y vamos a ver si surge una película. Y no podía. Siempre trataba de decirme como que las preguntas, ay, ¿cuáles son los actores que te gustan? Ay, ¿qué tipo de película estás buscando? No podía tener esa conversación para llegar. Y también el camino que estaba tomando es medio no humano. Exacto. Como que... Pero no escojas por actores, como que es más, no tiene esa sensación de que, espérate, ¿qué hace que Kevin Tix, que se ría, que llore? Como que por ahí yo creo que un humano fuese más, ese es el camino que tomaría un humano, no iría como que, me imagino que te preguntaba qué actores o qué casa productora te gusta, qué sé yo, así mismo. Cosas que puede parametrizar. Exacto. Ya cuando llega a áreas que aún no son parametrizables, pues quizás ahí es que empieza a perder no pasaría el Turing Test. Pues yo tengo muchas conversaciones con uno de mis mejores amigos que es artista, diseñador gráfico. Y él ha tratado de usar ChatGPT, lo usaba para algunas cosas, pero nuestras experiencias son completamente diferentes, ¿verdad? Porque él está en el panorama artístico, donde en verdad que ahí es donde falla. Y lo que yo creo que pasa es que estos modelos de inteligencia artificial, desde el punto de vista más básico, son una regresión. Ellos quieren emular un comportamiento, y la regresión al final del día lo que está haciendo es minimizando el error de tu emulación, ¿verdad? O sea, que ¿qué va a pasar ahí? Estos modelos casi siempre van a caer en el promedio. Pero cuando tú vas al artista, cuando tú vas al individuo humano, pues muchas veces lo que te separa a ti es la desviación del promedio. Eso es buen punto, especialmente en lo creativo, que esa es la definición de creativo, como que abandonaste un patrón hasta cierto punto. Yo he pensado, oye, yo lo había pensado en la parte creativa. Yo creo que ellos, tú sabes que la música sale como que hay un creativo y después hay 10 que se copian. Yo creo que esa segunda parte lo van a poder hacer bastante bien, porque es copiarse, ¿verdad? Es seguir el patrón. Quizás inventarse el primer patrón que conecte con los seres humanos, quizás eso todavía no está ahí. Y mi teoría la razón es porque ellos, les voy a decir ellos, o no sé cómo se dice, los robots estos, los AI, parten de primero pues todos estos datasets, toda esta data que existe en el digital, en el mundo digital, que es casi siempre la expresión de humanos, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, escribimos, ponemos allá afuera, pero no es todo lo que somos nosotros. O sea, nosotros no hemos hecho un dump de todas nuestras emociones, porque at the raw data level, ¿verdad? Yo sí puedo dumpear la expresión de una emoción, pero no la emoción, ¿verdad? Y ellos no tienen acceso a esa base de datos. Y yo creo que las partes creativas, lo que hacen bien los comediantes y los artistas es tap en esas emociones. No es copiar la expresión que hizo alguien de una emoción, no es genuinamente expresar su emoción. Y si ellos no tienen emociones, pues lo más que pueden hacer es imitar lo que hizo alguien antes, pero no se siente genuino porque es que no siente nada. Y yo creo que ahí es que posiblemente entra nuestro radar de que es que no te creo. A mí me pasa, yo veo mucho comedia. En la comedia pasa algo fascinante, que es que yo te puedo coger los chistes que hizo un comediante y decírtelos de la misma forma que él lo dice y no causarte risa. Y la razón es porque pasa algo que tú me decís, no te creo. No sé qué significa eso, no te creo que tú verdaderamente sentiste eso. Y cuando lo dice el otro comediante, lo mismo, te da risa. Pero porque es que le creo. ¿Y qué significa eso? No sé qué tú crees que estamos picking up cuando decimos le creo al artista. No es que estoy de acuerdo, pero le creo. Bueno, yo creo que quizá ahí puede ser que si tú vas a un stand-up comedy, pues estás en un contexto social donde tú sabes que vas a reírte. Y esta persona tú no vas a ir a desglosar si lo que dice es verdad o es mentira. Tú estás en un modo que tú meramente quieres escuchar lo que va a decir la persona y tú sabes que lo más probable es que te vas a reír. ¿Tú crees que es el contexto donde lo estoy escuchando? Yo pienso que sí. Pero ponle que si lo estás escuchando en Spotify. ¿Qué pasa? ¿No? Uno escucha comedia en Spotify o en YouTube o lo que fuese. Y lo dijo un robot. ¿Tú crees que vamos a pick up como que
Hay algo aquí que no cuadra. Y no suena robótico, o sea, suena igual, la misma voz. Digamos, la misma voz, el mismo patrón, el mismo chiste. ¿Emula los sentimientos del comediante? O sea, Ahora por que lo ejemplo, digo, algo verdad, como es que sí. las Claro. emociones de... vamos a ver, pues vamos a hablar de un extremo, Jim Carrey. ¿Sabes? Va a poder emular o sea, las energías que traía él, ¿verdad? A su comedia. Mi hipótesis sería que si lo emula, pues sí, pero Sí, me yo puedo equivocar. No, yo estoy de acuerdo, me estoy contradiciendo aquí. Es que esto, porque ahora que lo digo, en verdad cuando tú escuchas Spotify, tú no estás escuchando al comediante. Entonces estás escuchando la replicación por mediante de una programación y un código de algo que se dijo en algún lugar. Ujú. Ya eso deja de ser lo original y es solo una imitación perfecta, Exacto. digamos, lo más perfecta. Porque Ujú. Spotify lo que te da es eso está codificado, que cuando tú le das un botón, pues ahí salen ciertas vibraciones que tratan de imitar lo más posible a las vibraciones originales cuando el comediante lo grabó. Correcto. O sea que ya hasta cierto punto tú estás escuchando una réplica Ujú. y como quiera te da risa. Ujú. Ujú. Eso que quizás es más que la tecnología no ha llegado a poder imitar voces y entonaciones de la manera a producirlas, porque la imita, porque Spotify la imita, pero a producirlas. Exacto, a producirlo. Desde ellos, desde cero. Así mismo. Creo que no se ha llegado a eso. Y quién sabe si uno entrena algo similar a un ChatGPT nada más enfocado en comedia, quizás pueda hacer algo, pero no se ha hecho. Yo he escuchado, hay unos robots que hacen chistes y son son malísimos. Son malísimos. Pues. Pero yo creo que es más porque no sé, el arte depende mucho de la experiencia, de que puedas representar algo de una experiencia común, como que a todo el mundo le pasa, y no sé si ellos, por lo menos al día de hoy, no tienen acceso. Ellos son buenos copiándose, es lo que hacen verdaderamente. Exacto, yo me impresionaría y quizás será posible en algún futuro, pero que un robot se invente un buen chiste de alguna experiencia, ¿verdad?, hipotética, está difícil. Estuviese bueno si empiezan a hacer chistes de su experiencia. Como que, sí. tú sabes que es el ChatGPT con estos morones que hacen unas preguntas bien brutas, qué sé yo qué. Eso estaría funny. Bueno, sí, eso es un buen AI. Eso estuviese hecho, como que así, como que molesto de ser, porque nací robot, qué sé yo qué carajo. Es una buena idea. ¿Cuál tú crees que, o sea, si queremos contestar la pregunta de la conciencia, ¿dónde tú crees que reside esa pregunta? ¿Cómo se contesta? ¿Qué científicamente, qué es lo que estás tratando de contestar? Pues yo te voy a... O sea, una contestación bien sencilla. Pero, por ejemplo, yo en el laboratorio de Harvard comencé un poquito a explorar estas cosas porque muchas de la forma que yo quería motivar el estudio del sistema motor era resaltando cómo la inteligencia artificial falla tan drásticamente, o sea, con excepción a las cosas que ha hecho, creo que se llama Boston Dynamics, es la compañía. En el mundo físico, tú dices. Ajá, que ha hecho unas cosas bien increíbles, pero yo estoy seguro que van a haber unas cosas que esos robots obviamente no pueden hacer. Yo quería resaltar lo increíble que es el cerebro, dada la incapacidad de los robots. Y la incapacidad fundamental desde un punto de vista de software es que los seres humanos o los organismos biológicos son extremadamente buenos en hacer muchas cosas lo suficientemente bien. Y un robot normalmente se sobreespecializa en algo que lo puede llegar a hacer hasta mejor que el ser humano, pero por darte un ejemplo, pues probablemente un robot que puede doblar ropa no te va a poder brincar. Claro. Y esa flexibilidad es una habilidad computacional que yo, a mi entender, no sabemos de dónde viene, o sea, y cómo emularla. Porque volvemos a la combinación, a la explosión combinatorial, ¿verdad? Tú no puedes codificar todos los posibles patrones y pensar que vas a poder reaccionar de todas las formas. Hay algo en el cerebro que le añade como que ruido al comportamiento, pero a la misma vez te ayuda a ser más flexible y más adaptable a lo que va pasando.
Si entendemos eso, yo pienso que estamos un poquito más cerca de entender lo que nos separa a nosotros Que eso es casi como hay una estructura abajo que es más fundamental que no estamos, a la cual no estamos necesariamente entendiendo. Va más allá del simple reflejo o la respuesta estímulo-respuesta. Hay un algoritmo, ¿verdad?, en el cerebro que te permite guardar memorias motoras y procesar estímulos sensoriales que te da ese dinamismo, ¿verdad? Imagino que priorizar señales. Sí, esa es una. O sea, porque una cosa es ser capaz de priorizar señales y otra cosa es saber cuáles vale la pena priorizar. Es esa estructura allá abajo que está... Esa es una, pero también de la forma que nosotros guardamos memorias motoras. Por darte un ejemplo sencillo, si yo aprendo a escribir la palabra, si yo practico mucho cómo escribir unas palabras en el teclado, pues esa destreza se va a extrapolar a yo poder escribir otras palabras que no había escrito antes de una forma más rápida y eficiente, por ejemplo. Y eso no es eso no es tan bobo. straightforward desde el punto de vista... Eso quiere decir que cuando yo codifico una experiencia, estoy codificando como unos meta aprendizajes. O nosotros lo veíamos en nuestro lab, pero esa era nuestra teoría principal. Eso sí, hay muchas teorías, pero hay como unos bloques más sencillos. Y el yo coger una botella de agua, pues es una serie de pasos. Y el cerebro sabe, se llama en inglés chunk, ese proceso en unos chunks que seguramente son óptimos para usar para otras destrezas, para retener en memoria, para activar cuando tienes que hacer esa acción. Y esa última parte me es curiosa. ¿Cómo el cerebro sabe qué otra situación es candidata para usar esos mismos chunks que aprendí cuando cogí el agua? ¿Cómo sabe eso? O sea, ¿cómo sabe que esto...? Yo creo, o sea, creo que no sabemos, pero creo que en el cerebro hay un sistema, no lo puedo llamar adivinar, ¿verdad? Pero es como una predicción bastante buena. Sí, en términos, porque yo pienso, como te hablé de la estructura de imágenes, uno puede llevar ese componente de estructura mucho más allá en términos de comportamiento, de lo que normalmente un ente biológico tiene que hacer en un ambiente para sobrevivir. O sea que pienso que esa misma estructura está grabada en el cerebro de una forma que facilita todos esos procesos. ¿Y a qué nivel tú crees que guarda la información? ¿La guarda a niveles específicos como botella que tenía cierta fuerza de resistencia? ¿O lo guarda como en concepto? Como artefacto o con este nivel de luz que refleja. O sea, ¿cuán específico es en el almacenamiento? Yo creo que hay una jerarquía. Y entonces hay una jerarquía de componentes bien básicos y una jerarquía de componentes más complicados como concepto. Y todo eso se guardan. Y todos esos contribuyen a tu proceso de toma de decisiones. De hecho, el cerebro de los mamíferos tiene una estructura bien interesante. Pues el cerebro de los mamíferos, lo que lo separa, por ejemplo, de los reptiles, es que tiene una corteza, ¿verdad? Que creció un montón. Casi no cabe en el cráneo y por eso es que el cerebro es ondulado. Los reptiles no tienen esa corteza así. Pero los reptiles y los mamíferos sí tienen una estructura que era la que yo estudiaba en Harvard que se llama striatum. Eso es, vamos a llamarlo como un hub que proyecta a todos tus músculos, ¿verdad? Y a todos tus sistemas motores, pero integra toda la información de la corteza. O sea, lo increíble de esa área es que tú normalmente cuando tú estás estudiando el cerebro, un área del cerebro recibe información sobre una área específica y proyecta a otra específica. Esta área recibe información de todo. Y lo comprime y lo saca al sistema motor, todo de una forma bien coordinada, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros pensamos, donde pasa el proceso de toma de decisiones. Y yo pienso que tiene que ver cómo se integran todas estas señales, todos estos tipos de representaciones de algo, cómo se integran para producir lo que el cerebro piensa que es la acción más óptima.
Y eso es resultado de natural selection. Eso pensamos, sí. Sí, bueno, yo digo pensar, ¿verdad? Porque yo llevo siempre, yo soy neurocientífico, pero también hago mucha estadística, ¿verdad? Yo siempre incorporo la incertidumbre en todo lo que digo, ¿verdad? O sea, yo digo 99% seguro que es evolución, ¿verdad? Y siempre estoy abierto a algo diferente, ¿verdad? Pero es casi como que los primeros que atrás de todo ese conocimiento que nosotros tenemos parece haber como una estructura de la realidad. Y que eso es lo que permite que entonces sucedan todos los otros mecanismos. Sí, y que sin eso es como si estar perdido, ¿no? Es como que pensar que nosotros vamos a ser capaces de recibir todos los estímulos, priorizar los que son importantes, saber lo que significa y decidir, sin tener algo como una estructura que ya es casi como una malla que va filtrando y te dice, no, que le da un orden. Uh-huh. Y tú lo que estás enfocándote son en cositas. Si te crees que está pasando algo por lo menos la experiencia de conciencia la estás teniendo. Uh-huh. Si la decisión la tomas tú o no, whatever that means. Pero que lo que nosotros estamos conscientes, de lo que nosotros estamos conscientes es el .0000%, ¿sabes? De ser insignificante en todo lo que está pasando. Uh-huh, uh-huh. Sí. Yo pienso que no es viable tener un sistema biológico que pueda representar todo en términos de los requisitos de energía y coordinación entre diferentes neuronas, por ejemplo, pues no va a poder representar, ¿sabes? Si yo estuviese representando todo ahora mismo, pues quizás, por darte un ejemplo, un cambio de luz allá arriba me empieza a molestar y me saca del flow, por así decirlo, y no podemos funcionar. Claro. Al igual, quizás el mejor ejemplo de lo que es un overload es el ataque epiléptico, ¿verdad? Y es donde el sistema motor se descontrola, todo empieza a disparar a la misma vez y todos los músculos se contraen a la vez y esas son las convulsiones. Y eso es un sistema descontrolado, hiperactivo. ¿Y eso es producto de qué? Eso es un área de investigación actual. Yo no la conozco muy bien, pero yo pienso que es un desbalance de las fuerzas eléctricas excitatorias e inhibitorias en el cerebro. Cada neurona tiene un input que trata de excitarla para que ella dispare y envíe señales, pero hay otros inputs que la apagan para que ella se quede calladita y no esté disparando cuando no tiene que disparar. Las neuronas alcanzan un punto medio que es bien importante para que ellas funcionen bien. Si tú estás muy arriba en ese punto, vas a ser demasiado de activo, y si estás muy abajo, vas a ser demasiado de inactivo. Y ellos activamente van regulando eso para alcanzar un happy medium, por así decirlo, de actividad y estar callado. Probablemente los circuitos de personas epilépticas pues tienen un desbalance ahí. Hay teorías, por ejemplo, en el autismo. Mi laboratorio de escuela graduada estudió ese tipo de cosas en el autismo y veían que habían unas diferencias. ¿Y qué provoca el que se haya descalibrado? Pueden ser problemas genéticos y fisiológicos. De verdad es difícil, ¿sabes? Ahí yo diría que lo más fácil es decir que es genético, ¿verdad? Y yo no sé si hay perfiles genéticos bien comunes en las personas epilépticas. Ahora, por ejemplo, el autismo pues es bien complicado. El perfil genético es bien diverso. Una mutación asociada al autismo, la más que explica el porcentaje de personas autistas es como 1 o 2%. O sea, quiere decir que si tú tienes un gen que predice el autismo, pues eso accounts for 1 o 2% de la población de los autistas. ¿Y todos los autistas tienen ese gen? No, o sea que solamente 2% de la población de autistas tienen ese gen, por ejemplo. Ok. Que es el gen más, no sé si la palabra correcta es preponente o más común en la gente. ¿Y autista? Personas que no son autistas tienen ese gen también? Probablemente. Sí, es una buena pregunta. No sé ese punto, si tiene esa mutación, cuántos son la persona en el espectro versus no, pero sí. ¿Tú crees que los animales tienen conciencia?
Bien difícil yo decirte, yo... Es que volvemos, no es algo que podemos medir. Sí que yo estaría adivinando completamente. Yo diría que a cierto punto sí. Quizás Sí. un nivel bien sencillo, o sea, no puede ir bien para atrás en tus memorias, por ejemplo, no puedes ir bien para el frente en tus predicciones. Quizás tus procesos emocionales van a ser muchísimo más sencillos Claro. que un ser humano. Pero yo pensaría que sí, que para mí es más difícil pensar que es blanco y negro, que de Y un momento hay un espectro. escalón y ya tú llegas, y es un gradiente, yo diría, de diferentes niveles de Y conciencia. dirías que los que tengan un sistema neurológico más parecido al nuestro, posiblemente tienen casi el mismo nivel de conciencia que nosotros, y así para atrás. O sea que mientras Sí, más básico se vea el sistema neurológico, más probable que su conciencia, si existe, es algo limitada. esa sería la predicción. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, los pulpos, que tienen un sistema nervioso bien diferente al de los seres humanos y son extremadamente inteligentes, pues sí, como que poseen una discrepancia, ¿verdad? Con esa asunción. ¿Y crees que la inteligencia es evidencia de conciencia? Pégate un poco si quieres el micrófono. Perdón. Yo diría que están correlacionadas de alguna forma y tiene que ver con la complejidad del sistema nervioso. Pues la inteligencia y la conciencia van a estar atadas a eso. Ahora, un robot en cierto Exacto. sentido puede ser inteligente Hasta más que nosotros. Ajá, exacto. Y pues no sabemos, pero probablemente no tienen conciencia ahora mismo. Así que volvemos, es complicado. Sí, es curioso, no sé cómo vamos a llegar a esa. Es que no sé ni por dónde se ataca. Porque mucho de lo que tú mencionas que es súper fascinante y súper importante entenderlo, todavía suena como entender cómo funciona el cerebro. Uh-huh. Más allá del gran fenómeno, que quizás es como el último paso de entender el cerebro, es el gran fenómeno de la conciencia. Uh-huh. Y primero hay que hacer todas estas cosas para luego poder llegar a eso. Y yo pienso que el challenge principal es medirlo. Es Sí, difícil ¿cómo vas a medir. saber que hay y no hay? Exacto. O sea, yo no sé si tú tienes. Sí, o sea, si estuviésemos en un punto tecnológico donde hay humanoides, por ejemplo, pues si tú no sabes si yo soy un robot, pues no sabrías, ¿verdad? Digo, pero hoy día yo no sé tampoco. Uh-huh. Yo te Sí, creo porque tú me lo tampoco. dices, pero el robot me lo dirá también. Ajá. O quizás tú no sabes que yo tengo. Ajá, Créeme, sí, pero quién sabe. Exacto, podemos estar en medio de una ilusión, ¿verdad? Y, por ejemplo, y nadie puede desprobar eso. Sí. La pregunta es si es importante saberlo. Yo creo que la respuesta que yo siempre digo es importante porque todo nuestro sistema ético se basa en eso. ¿Sabes? La distinción que nosotros hacemos de que no es lo mismo matar un cerdo, aunque los matamos y no los comemos, pero no es lo mismo abusar, digamos, de un cerdo y que sufra y que tumbar un árbol. Lo que estamos diciendo es que creemos que uno lo siente más que otro. Uh-huh, uh-huh. Si de alguna forma nos dicen mañana viene Dios, digamos, whatever, el que más sabe, diga, mira, nada más son ustedes los que tienen conciencia. Cut the crap, los cerdos no tienen conciencia. Ok, pues ya, todos los movimientos veganos, eso es irrelevante, ya, pues es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo que una mesa, es lo mismo que un árbol, es lo mismo que no. Uh-huh. O sea que tenemos cierta intuición de que es la conciencia lo que provoca una jerarquía ética. Uh-huh. Y por eso unas cosas son más importantes que otras. Un virus los matamos seguro para el carajo, no sufren ni nada. Eso que si los robots empiezan a desarrollarla y somos consistentes con nuestra lógica ética. Uh-huh. Sí, que ahí hay varias películas, ¿verdad? Se basan en esa idea. Se me olvida el nombre, yo Hay creo. robots, Pero Ex Machina. Ajá, Ex Machina es Esa brutal. Hair es la que él chateaba con ella. También. Y de las más viejas estaba la del nene que salió en Sixth Sense, que él era un robot. Ah, sí, no la conozco. Esa es bien vieja, pero esa sí. es bien famosa. Yo no sé si Robin Williams estaba en esa, me puedo equivocar. Uh-huh. El mismo Matrix se basa en eso, ¿verdad? Animatrix se motiva la guerra entre los robots y los humanos, ¿verdad? Con ese problema. Así que sí.
Pero no lo había pensado, un buen punto lo del código ético en base a la conciencia. Sí. Es muy real. Y es posible que nosotros dejemos de ser el tope de la jerarquía. También. Porque si ellos desarrollan sistemas más complejos y podemos decir que un sistema nervioso más complejo implica más conciencia, whatever that means, en el espectro, y que decimos que el más consciente es el más importante éticamente, de repente un robot es más importante que un humano. Sí, no, yo Somos a veces, el pollo ahora. O sea, yo he dicho, ¿verdad? Que quizás el robot es el próximo paso evolutivo También. en el ser humano, ¿verdad? Posiblemente, Y eso lo he eso. escuchado también. ¿Qué tú crees que son muchas de nuestras decisiones, acciones, ideas? Son productos como de lo que yo le llamo intuiciones. Salió de ahí, no sé, yo no sé dónde salió, estaba ahí, surgió este pensamiento. A veces son cosas que surgen y no puedes atarlo a nada específico que hayas escuchado recientemente ni visto. Es como que si estuviese ahí, siempre estuvo ahí. Y en este momento pues apareció y fue bien útil para la situación. Y de hecho muchas de nuestras ideas morales, políticas, económicas, éticas, mucha gente dice hay como un moral intuition. ¿Qué es eso? ¿Qué tú crees que es eso? Sí, yo pienso que pueden ser los dos componentes. Hay unas cositas preprogramadas en el cerebro, ¿verdad? Que ya con el proceso de evolución, yo digo preprogramada, es que tú no tengas que pasar por una experiencia para producir este tipo de acción. Pero pues también están las conductas aprendidas desde chiquito y es difícil, especialmente en los seres humanos, separar cuál es la razón de cuál. Pero yo diría que esos son los dos componentes. Sí, hay cosas que quizás tú no te acuerdas, pero no quiere decir que no viviste una experiencia, eso es lo que no te acuerdas. Pero que también puede haber otras que se pasan con el código genético. Y yo nací ya con esa intuición. Y se activa con ciertos estímulos. Sí, o sea... ¿Y hay evidencia de eso? Eso se ha tratado de medir cuánto es heredado genéticamente en términos de ideas y intuiciones y cosas así. No es algo que yo conozco súper bien, pero sí han habido estudios en el nivel más alto, y no recuerdo los detalles, ¿verdad? Así que lo voy a decir bien general. Es que, por ejemplo, un ratón aprende una destreza y se ve que sus crías pues también de alguna forma tienen algún aprendizaje de eso de alguna forma. Y eso pues lo más probable es que tiene una base genética. Por mi lado, sí sé, tampoco recuerdo los detalles de los estudios, pero sí sé que, como te dije que las células, las neuronas del sistema visual, por ejemplo, buscan lo que difiere de lo regular, pues ya eso también viene programado. No es como que el cerebro tiene que aprender esas experiencias y tiene que ponerse a ver videos antes de poder aprender eso. Ya eso viene programado. O sea que ya hay un regular. O sea, para tú saber qué es diferencia regular, tienes que saber qué es regular. Y tú dices que lo regular ya viene programado. Exacto. Eso es lo que se llama, por ejemplo, como un prior distribution. ¿Y a qué nivel de detalle estamos hablando? De que yo, o sea, que un niño sin haber vivido la experiencia ya puede detectar qué cosas son irregulares. Aquí yo estoy hablando de, por ejemplo, irregularidad. Las letras que dicen Beto Podcast atrás tuyo son una irregularidad porque están en el background azul. Y las neuronas lo que buscan son esas esquinas, esas demarcaciones. Aquí sería entre el verde y el azul. Y esa demarcación de esquinas viene ya programada en el cerebro. ¿Y por qué esa misma demarcación que hacemos con ese verde y azul ahí atrás de mi espalda no se hace cuando vemos un carro necesariamente? Hay cosas que las vemos más como una, aunque tengan ciertas... Si las miras bien, un aro y una goma son bien distintos, no tienen nada que ver. Y tú lo ves como si fuesen uno. Igual el carro, que sí, las mesas también y la silla. Eso también viene como... Yo aquí, especulando, diría que eso es un proceso aprendido de concepto. De tú aprender lo que es una mesa, lo que es un carro. Y por ejemplo, en el proceso donde tú quieres describir una escena de la forma más sencilla que tú la vas a describir en términos de esos objetos. Y pues por eso el cerebro aprende entonces a agrupar esas cosas en conceptos y en representaciones aparte. Okay. Y de hecho, pues como te dije, esa jerarquía, pues van a haber partes del cerebro o neuronas que responden a cara,
¿verdad? De gente en específico, responden a objetos complicados o lugares, y pues de ahí eso es consistente con esa idea, ¿verdad? ¿Cómo está estructurado el cerebro? Eso es una pregunta, yo pienso que también de las fundamentales que todavía no estamos súper seguros. Porque el concepto de la jerarquía, ¿verdad? No es totalmente correcto. La jerarquía implica, por ejemplo, yo voy de sensación, voy a diferentes pasos, Claro. y de momento voy a acción o al sistema motor. Pero en verdad hay unos loops en cada paso de proceso en el cerebro que complica eso, porque en el primer paso de la periferia, pues yo traduje mi estímulo mecánico a señales eléctricas. En el segundo paso ya hay unos loops. Ese segundo paso va a ir arriba al tercero, pero va a ir para atrás otra vez al primero, a hacer por ejemplo lo de predictive coding que yo te hablé, o va a ir al sistema motor, porque por ejemplo hay reflejos, ¿verdad?, que se procesan en la misma columna vertebral versus acciones que tienen que ir al sistema, al cerebro arriba para pasar. Y eso es el mismo cerebro decidiendo un trade-off entre precisión y tiempo de reacción. Eso mismo, yo pienso, y complejidad de acción. Pienso que mientras más cerca tú estés de la periferia, más rápido puedes actuar, pero menos complicado o flexible va a ser el movimiento. Y posiblemente más impreciso. O puede ser bien preciso, pero no maleable. Por ejemplo, si tú tienes un reflejo que siempre hace así, pues cuando te activen ese reflejo, en verdad no vas a poder moverte para el otro lado. Sí, me refiero a impreciso en el que quizás no era una amenaza. Como que, le metí un puño. Ajá. Y es mejor tirar el puño rápido antes de analizar si la señal había sido una amenaza o no, que valía la pena meterle un puño. También. Sí, que va de la mano a la rapidez y de los requisitos para producir esa acción. Entonces que va entrando la señal y dependiendo de esa señal, él decide, siempre sigue la jerarquía, pero puede haber como que acciones de vuelta. Ajá. Y hay veces que no hay acciones de vuelta, porque tiene el tiempo o lo que sea, dependiendo del estímulo, llega a una jerarquía y después eso es lo que produce la... Descifra, que eso es otra pregunta difícil de hacer. Por ejemplo, si tú tienes una predisposición a coger la botella de agua cada vez que tú la ves, pero yo ahora, para que tú recibas algún tipo de recompensa, te obligo a que no puedes coger la botella de agua y tienes que coger otra cosa, pues hay un proceso que suprime ese reflejo, por así decirlo, y no estamos seguros de ese balance, ¿verdad? Cómo tú vas de una a otra. ¿Y de dónde surge el decir, quiero darle una recompensa a Beto para que no coja el agua? Dices como estrategia. O sea, pero tú dijiste como que tú estás acostumbrado que si ves el agua lo coges. Y ahora existen unos mecanismos que van a tratar de suprimir tu instinto siempre de coger el agua cuando la ves para que no lo hagas siempre, digamos. Uh-huh. ¿De dónde surge esa motivación que dice, vamos a cambiar esa fórmula para que no coja la botella de agua siempre? Nosotros en laboratorios de investigación siempre o con comida o agua. O sea que ahí esos reinforcers naturales son los que te dan incentivos a cambiar tu línea innata de comportamiento, por así decirlo. Pero es por un estímulo externo que te está pidiendo que cambie. O el resultado de la acción. Por ejemplo, si tú coges la botella de agua, vamos a decir que está vacía, pues nunca recibes nada, pero tienes sed, y si hiciste otra cosa y ahí recibiste agua, pues poco a poco vas refinando tu comportamiento para llegar a ese lugar. ¿Y cómo él define? Tú hablas bien de que ¿cómo funciona el reward system? ¿Qué es lo que es el reward system? Sí, esa pregunta, excelente pregunta. Yo diría que es un sistema que modifica tu proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Suprimir ciertas acciones y motivar otras, y también un proceso de plasticidad o de aprendizaje en el cerebro. Por ejemplo, una persona que pasa por adicción, pues probablemente esa droga afectó el reinforcement system de una forma que activó unos procesos de aprendizaje que eran patológicos y dejó ese circuito en un, vamos a decir, steady state o stuck
en un lugar donde está buscando droga de forma compulsiva. O sea, yo diría en toma de decisiones y en los cambios estructurales que pasan en el cerebro cuando hay aprendizaje. ¿Y cuál es el mecanismo? Esos son la famosa dopamina y Sí, pero... el serotonin, qué sé yo. Sí, absolutamente. Pero yo pienso que... O sea, es sentirse bien, ese es el reward. Bueno, pero también están los sistemas de estímulo averso que también tienen... O sea, uno lo puede hablar como un negative reinforcement. Y Que es sentirse bien, pero hiciste algo malo para ti. sí, por ejemplo, si... La droga. No, en este caso podría ser... toqué la botella de agua, pero me dio un shock, ¿sabes? Okay. Eléctrico. Ok. Sí. O sea, que haya una consecuencia negativa. Exacto. Y, Okay. Esas y eso es como pain. Eso podría ser como dolor. Yo creo que estrés es otro tipo de negative reinforcer. Y esas dos partes se codifican por lugares del cerebro diferentes. El BTA, que tiene que ver con la dopamina, aunque probablemente estoy mal, ¿verdad? Esto es bien simplista, pero normalmente se asocia más a lo positivo. Está la amígdala, ¿verdad? Que tiene que ver con cosas más negativas, son circuitos separados. Proyectan al striatum, que fue el centro que te dije de toma de decisiones. Pero es un sistema, yo diría que es el sistema más distribuido en tu cerebro. O sea, lo que quiere decir es que probablemente casi todas las partes de tu cerebro contribuyen de alguna forma al sistema de reinforcement y aprendizaje. Porque ahí es que pasa la magia, ¿no? Ahí es que se aprende. Ajá, si no te queda, yo diría inmutable en el tiempo, ¿verdad? O sea, va a morir random, por falta de adaptación o actúa random. Uh-huh. Porque sí. no hay dirección. Eso es lo que va codificando el mapa del mundo, ¿no? De la realidad. ¿Cómo personas, no es para que dejen un advice psicológico ni nada, pero tratando de pensar en el cerebro, como personas que son adictas a algo y tienen un reward bien fuerte de consumirlo, pueden override esa señal? ¿Hay un reward mayor? ¿Cómo cerebralmente pasa eso? Yo diría que lo más común es darle sustitutos más débiles que evitan los withdrawal effects. Por ejemplo, una persona adicta al alcohol, por ejemplo, no se puede quitar de cantazo, o va a entrar en convulsiones y otras cosas que son riesgosas, y uno le puede dar una sustancia que ayuda al cerebro a sentir un poco de esos mismos estímulos placenteros, por así decirlo, sí. Positive reinforcers, pero no el mismo efecto, y es como una curva, ¿verdad? Poco a poco vas bajando la dosis con esta otra droga que seguramente se ha visto que no es igual de adictiva. Pero es un proceso bien difícil. Yo pienso, bueno, seguramente va a variar a través de individuos. No, ningún adicto es idéntico al otro, yo diría. Y pues diciendo eso va a depender de la persona. O sea, van a haber personas que quizás pueden dejar el vicio por completo. Quizás hay personas que se quedan adictos toda la vida y siempre les da como un craving cada vez que ven eso. Quizás hay personas que eso desaparece. Yo pienso que se puede ver de todo un poquito. Y personas que son adictas, que tienen una necesidad de un reward más grande que las personas que no. Eso así que lo describiría. O sea, que posiblemente una persona que es adicta a algo que le hace daño tendrá que eventualmente sustituirlo, esa adicción, por algo que le hace bien. O sea, no puede dejar de ser adicto a algo. No necesariamente, creo que dependiendo en donde esté, uno puede aprender a controlar ciertos cravings. Perdona por el Spanglish. Así que no, o sea, yo pienso que estamos bregando con algo bien diverso a través de todas las personas. Como que no quiero decir que algo siempre es la receta perfecta o no. Es que me es curioso como, o sea, si mucho de esto ya viene como ahí, ¿verdad? Y solo son es el cerebro actuando. Uh-huh. Pero hay variabilidad, o sea, que todos nuestros cerebros son diferentes, claro, ¿verdad? Uno del otro. También mientras uno va atravesando la vida, tu cerebro va cambiando. Hay conexiones que cambian, conexiones que se pierden, nuevas conexiones que se forman.
Y pues todo eso puede contribuir a que una persona sea más adicta versus no. Tú que trabajaste en el mundo de los motores, de la destreza motora, ¿por qué yo porque cuando yo hago así lo siento en la mano, aunque se esté procesando la información acá arriba? Pues yo pienso que no sientes todo lo que deberías sentir. O sea, si tú no estuvieses moviendo la mano, pero recibes el mismo feedback sensorial, el del feedback sensorial se va a sentir diferente al de que cuando tú estás moviendo la mano. O sea, que la misma señal de textura, de presión, o sea, como que el mismo raw data de sensación se va a sentir distinto. Sí, porque, por ejemplo, está en el cerebro, en el sistema motor, está lo que se llama un efference copy. Eso es una señal que el sistema motor le envía a los centros sensoriales para decirle, tú deberías sentir esto dado el movimiento que yo quiero producir. O sea que si tú sientes eso, no me digas nada porque ya yo sé qué va a pasar, pero si hay una diferencia, dime para calibrar el movimiento que estoy produciendo. Que ese es uno de los procesos que, ¿verdad? Es importante el chunking o segmentar las cosas, que tú vayas procesando la cosa en pasos para que tú recibas feedback, ¿verdad? De cómo tu movimiento está comportándose, si se está comportando como tú quieres o no. Dado eso, una teoría, ¿verdad? Hay otras teorías más complicadas que dicen que el cerebro es dinámico y siempre está disparando de una forma bien diferente y en ese dinamismo es que pasa ese proceso. Sería algo como que bien continuo, análogo versus digital y discreto. Pero, por ejemplo, en nuestro lab, pues nosotros nos enfocábamos más en el digital discreto. Pero entonces, o sea, que en verdad yo no lo estoy sintiendo aquí. O sea, la información se está procesando acá y eso me está enviando una señal de lo que el cerebro quiere que yo sienta para hacer el movimiento que quiere que yo haga. Sí, pero no creo que vaya al extremo donde no sientan nada. Es definitivamente, ¿verdad? Sentimos algo, pero ya el cerebro está haciendo una predicción y de por sí entonces la sensación debería ser diferente. Pero que la sensación no es el hecho objectively true. Exacto. Lo que es objective true es la información, pero la sensación es la interpretación de esa información por el cerebro. Sí. O sea que tú y yo podemos recibir el mismo objective data, la misma data objetiva y sentirla distinto. Sí, ahí están también y las obviamente ilusiones. Los vemos distintos y todo eso. Sí, pero también las ilusiones estas, ¿verdad? Las imágenes que pueden producir dos imágenes. Yo quizás veo una de las imágenes y tú ves la otra, pues el mismo estímulo, ¿verdad? Y por ejemplo, ese proceso no es fácil entender cómo uno va de una a otra. Pero ciertamente, ¿verdad? La experiencia de uno está basada, ¿verdad? De alguna forma se afecta fuertemente por los sentidos. Claro. Pero hay un proceso de interpretación por el cerebro que uno puede decir, pues esto es una ilusión del modelo que el cerebro tiene sobre cómo las cosas normalmente son. Sí, que eso siempre, la pregunta esa que hacen, que si un árbol se cae en el bosque, que si hace ruido. Sí, eso era también de mecánica cuántica. Sí, digo, ahora la complicaron. Ahora es si se cayó de verdad el árbol, si nadie lo vio. Ya eso es otro nivel. Pero asumiendo que el árbol sí sabemos que se cayó. Si hizo ruido. Si no hay nadie para escucharlo. Entonces la respuesta es no. Porque ruido es la interpretación de vibraciones, asumo, ¿no? Y si no hay un cerebro para procesar las vibraciones, no existe ruido, ¿no? Sí. Yo diría que los fenómenos físicos que pudiesen producir el sonido, ¿verdad? Pues están ahí. ¿El sonido o las vibraciones? Pues por eso, o sea que las vibraciones que son el fenómeno físico están ahí. Eso sí existe, eso es objetivamente cierto, poniendo mecánica cuántica aparte. No quiero hablar de eso. Pero si no hay un proceso para procesar esas vibraciones como sonido, que al final es a lo que nos referimos, pues el sonido no existe, o sea que el sonido no existe en el mundo real. Sí, vamos quizás a decir que
si no hubiese nada biológico en el mundo, en la Tierra, por ejemplo, pues el sonido no estaría presente en la Tierra, dado que pues nada puede procesar la vibración. No, pero procesarla. Si una piedra sí pudiese existir y caerse y emitir vibraciones. Afectada, bueno, es que hay que ir a... Sí, o sea, porque también hay la piedra sí procesa en cierto sentido las vibraciones, ¿verdad? Va a filtrar, por ejemplo, diferentes frecuencias. Un sonido es una sumatoria de frecuencias. Quizás la piedra nada más te pasa frecuencias bajitas versus altas. Pero quizás no la procesa mediante sonido. Por eso, su experiencia no es lo que nosotros llamamos sonido. Sí, de eso yo estoy 99% seguro. Puede que haya virus y bacterias que se interactúan con las vibraciones, pero la experiencia de ellos adentro no es sonido. No sé qué será. No soy virus, pero quizás son sonidos, pero no sé, lo dudaría mucho. Sí, o sea, lo que decía era que procesar no es suficiente para distinguir entre algo que siente sonido o no. Quizás hay una complejidad en el procesamiento que... Y hay que definir sonido. ¿Qué? Que hay que definir sonido. ¿Qué hay que definir? Habría que definir sonido para saber si otros organismos experimentan la experiencia de sonidos. Sí. Sí, que eso definitivamente... Bueno, o sea, es bien difícil decir que lo tienes como experiencia, volviendo a la parte de la conciencia, pero sí afecta el comportamiento, claro. ¿Verdad? Porque quizás un pececito, tú produces alguna vibración y va a aprender a reaccionar en base a él si eso predice algo. ¿Hay forma de saber si los otros animales experience, ¿cómo se dice experience? De esa forma en español. Experimentan. Ajá, sí, experimentan. Experimentan los sentidos con el mismo... de la misma forma que nosotros. O sea, las vibraciones como sonido, la luz como imágenes, los químicos como olor. No sé si hay forma de saber eso. Dentro de unos parámetros, yo diría que el más sencillo es, o sea, lo puedes segmentar en diferentes niveles de complejidad. El más sencillo es un perro no ve color y una persona sí, ahí tú vas a ver unas diferencias. Tú puedes hacer unas curvas psicométricas, por ejemplo, de sensitividad, vamos a hacer una vibración más y más fuerte, a ver cuándo es que tú empiezas a detectarla. Diferentes animales pueden tener diferentes niveles de sensitividad y por ahí uno puede ir desarrollando ese concepto, pero cuando llega a cosas como la conciencia, ¿verdad? Pues ahí sí, sabemos que interactúan con la información, no sabemos cómo la experimentan. Yo estaba viendo que los elefantes cuentan con olor. Eso puede ser, eso no lo había escuchado. Que los elefantes pueden, tú le pones un saco de nueces o lo que sea, la comida que ellos den, uno de 200 y uno de 210 a ese nivel de 10. Y quiero hacer unos experimentos, no sé cómo hacían que el elefante les dijera cuántos contó, pero algo descifraron. Y sí, ¿sabes? Con olor, oliéndolo con la trompa, podía hacer, aquí hay 200, aquí hay 210. No sé cómo así, esa parte de cuando él decía cuántas hay, no sé cómo lo hacían. Pero efectivamente puedes cuantificar mediante olor. Que cuando yo le escuché diablo, que feca, conspiración, y después dije, bueno, tú cuantificas mediante luz y él cuantifica mediante otra cosa. ¿Verdad? No es distinto. Sí, es distinto, pero que es posible, no lo dudo. Y bueno, quizás uno, por darte un ejemplo extremo, ¿verdad? Seguramente nosotros podemos distinguir por medio de olor. O sea, lo que pasa es que es mucho más coarse, ¿verdad? O sea, que por eso la curva. Pero yo quizás puedo distinguir entre un cuarto que tiene un galón de gasolina versus un cuarto que está lleno de drones, ¿verdad? De gasolina. Claro, sí. Es la precisión que lo que a mí me sorprendió. Exactamente. Como que tú puedas decir, aquí hay uno, o aquí hay 1.5, o cuántos litros de gasolina. Exacto. Que eso, sí. Sí. Pero es fascinante cómo... Y al final es todo survival, ¿tú crees? O sea, que todo lo que está tratando de optimizar es sobrevivir, un ratio de sobrevivir y energía consumida. Yo pienso que desde el punto biológico, pues sí. Si vamos más allá en algo de filosofía de la vida o algo así, pues quizás pueden haber otras variables. Pero
por ejemplo, pues eso es mucho más difícil de estudiar. Y de hecho, explicar el porqué de las cosas, pues a veces es difícil. O sea, yo puedo ver un resultado y yo puedo especular, y tengo una especulación bien probable, ¿verdad? De que una neurona dispara menos, pues definitivamente está ahorrando energía. Pero es bien difícil uno de probar, ok, eso que tú estás observando se debe a eso. Sí, yo creo que hay un misconception con la gente piensa de la ciencia, de que la ciencia explica el porqué de las cosas. Y yo creo que la ciencia describe cómo pasan las cosas y puede describir las causas y efectos. Y nosotros a veces confundimos la causa como el porqué, la respuesta al porqué. Pero en realidad no está contestando el por qué, está contestando qué fue lo que sucedió antes para que esto sucediera. El por qué pasa es más como como tú dices, una pregunta filosófica de intención. Uh-huh. ¿Por qué la gravedad tiene la gravedad tiene la fuerza que tiene? No sé, no sé, porque yo sé cuánta tiene y sé que el avión tiene que considerarla para que no se caiga. Uh-huh. Y si no lo hace, se cae. ¿Y por qué se cayó el avión? Porque no consideró la gravedad. Pero ¿por qué la gravedad tiene esa fuerza? Pues yo pienso que... no sé, hay físicos que imagino que están tratando de contestarlo. Bueno, yo ahí, si no me equivoco, Einstein con relatividad general y especial sí explica, ¿verdad? Que está esta tela del espacio-tiempo, y si tú tienes una masa, eso es como una curvatura en la tela y eso es lo que hace que tú te muevas hacia ella. Pero eso es una descripción de cómo funciona, no el por qué el mundo es así. O un porqué bien básico. O sea, yo digo... Es el primer, podemos decir, es el primero, es uh-huh. La primera pregunta. La cero, la que esa contestó, pues esa no la sabemos. Pero de ahí para adelante sí. Sí, yo no dudo de eso. Uh-huh. Pero que si sigues para atrás, llega una que vas a decir, no sé por qué. Sí, va a haber un límite. O sea, yo veo, por ejemplo, que el ser humano, la ciencia es el mecanismo. De hecho, yo lo vería como un tipo de software, ¿verdad? Para mí una filosofía de vida, por ejemplo, ¿verdad? Si tú aplicas el método científico a muchas facetas de tu vida, sí, pero es una herramienta para el ser humano acercarse más a la realidad, ¿verdad? Y irse lejos de ciertas ilusiones. Pero como quiera, el método científico tiene sus límites. Por ejemplo, pues, qué sé yo, ir a preguntas filosóficas donde... ¿por qué estamos aquí? Pues ya el método científico para mí es difícil. Y el método científico también está, cuando se implementa por los seres humanos, pues va a tener límites asociados a nuestro sentido. Claro. Si nosotros conociéramos algún extraterrestre que siente el universo de una forma completamente diferente, pues seguramente vamos a poder expandir porque esa entidad tiene una forma de medir el mundo, ¿verdad? Que es completamente... aparte a nosotros. De acuerdo. Sí, yo soy pro ciencia y todo eso, pero que cuando me siento a pensarlo filosóficamente, me doy cuenta que no está contestando el por qué, si somos bien jodones, así, ¿qué significa por qué? No, es cómo pasó, y qué pasó antes, qué lo provocó, pero por qué, parece que carga con otra esencia que la ciencia no es que no se puede contestar, yo pienso, ¿verdad? ¿Y por qué la gravedad tiene esa fuerza? ¿O por qué lo que dice Einstein, ¿verdad? Lo de la... ¿Pero y por qué? Porque tú te puedes imaginar un mundo que hubiese sido un poco distinto. Sí. ¿Y por qué es así, no así? Pues, qué sé yo, así es. Y ahora vivamos reconociendo que así es para que no te mueras. Correcto. Yo creo que... ¿tú crees que cuando se habla de la conciencia en inteligencia artificial, hay un assumption que se hace de que puede ser lo que ellos le llaman substrate independent, que pudiese surgir no en un cuerpo biológico, sino mediante silicon, que no depende de que tenga, ¿verdad? Nuestra materia? ¿Qué tú crees tú que has estudiado el cerebro? ¿Qué tú crees? O sea, ¿tú crees que tú puedes replicar un cerebro y que los fenómenos que surjan sean los mismos, aunque no esté hecho con los mismos materiales? Pues yo diría ahí ChatGPT es un ejemplo de eso. El cerebro, en cierto sentido, o sea, gran parte del cerebro, el aspecto sensorial, cómo tú sientes el mundo, pero si yo cambio un robot a procesar de la misma forma, pero quizás sentir por medio de mecanismos diferentes, pues está fuera del cuerpo humano, por así decirlo. Así que yo lo veo totalmente viable.
Pienso que van a haber unas diferencias importantes, al menos que tú a propósito trates de eliminar todas esas diferencias. Pero por ejemplo, pues ChatGPT lo entrenaron proveyéndole imágenes de texto, si no me equivoco, y eso es codificado, ¿verdad? En los procesadores de una computadora, de una manera que es diferente al de neuronas, pero sí puede tener una conversación de ciertas cosas, escribir texto de otra forma, ¿verdad? Así que sí, están relacionadas, ¿verdad? El tipo, cómo tú interpretas el mundo es afectado por cómo tú lo sientes y cómo tú interactúas con el mundo, pero ciertamente pues no lo es todo. Y se le pueden programar sentidos a un robot. O sea, los carros que se guían solos tienen ojos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y tienen cosas de contacto, de tacto, si lo chocan. So que sentidos se le pueden programar. Y esa información de los sentidos pasará a un centro de cómputo, llamémosle cerebro, que va a interpretarlo y según la jerarquía emulará lo mismo. Creo que la pregunta es más si creemos que ahí va a surgir de nuevo la gran pregunta, si surgirá conciencia, o solo por el hecho de que no está en un cuerpo biológico, pues decimos que no. Exacto. Eso es lo que no sabemos. Que es difícil, es algo que es difícil de... Es fascinante. Yo no sabía nada. Esto no estaba en mi conciencia hasta los últimos, yo creo que 3 años, algo así. Yo nunca ni había pensado eso. Creo que fue más cuando empecé a escuchar argumentos de que no existe el libre albedrío. Sí. Que eso cuando yo estaba en la universidad también lo pensaba. Sí, esos viajes filosóficos que uno se tiene que dar a veces. El libre albedrío, que no existe eso, la dualidad del cuerpo y otra cosa, alma o lo que le quieras llamar. Qué fascinante porque mucha gente, yo diría la mayoría de las personas, sean religiosos o no, viven como si la dualidad fuese cierta. Se sienten distintos a su cuerpo. Es que a mi cuerpo le pasa. Es que a mi cuerpo. Y también se ve en las conversaciones hoy en día, por ejemplo, de todo el debate de esto de los transexuales. Como, no es que yo nací en el cuerpo que no era. Como que, pero ¿quién es el otro organismo además del cuerpo? ¿Qué es esta institución? ¿Dónde existe? Y yo creo que mucha gente se compra el argumento porque asumen que sí es verdad, hay dos. Hay dos. Hay algo que soy yo y mi cuerpo. Eso en la ciencia no está. La ciencia dice que no, tu mente es producto de tu cerebro, ¿no? De tu biología. Bueno, o sea, yo soy una persona que sí, científicamente para mí el libre albedrío es algo difícil. De una persona, por ejemplo, transexual, pues para mí es súper difícil decir algo, pero mi asunción sería que aunque, o sea, tu mente está en tu cuerpo, ¿verdad? Obviamente, quizás hay una serie de cosas que hacen que el cerebro no se sienta, ¿verdad? Cómodo, tú no vivas cómodo con tu cuerpo. Sí, posiblemente hay y no dudo la experiencia, no tenemos que meter en ese mundo, eso es bien controversial. Pero la dualidad, este concepto de que existe algo, que yo soy algo distinto a mi cuerpo, y mi cuerpo incluye mi cerebro, ¿verdad? Como que si existe el veto, no sé qué, espiritual o alma, y el veto biológico. Mucha gente vive como si eso fuese cierto. Y la ciencia es contundente de que no existe. Bueno, o por lo menos no hay evidencia de que exista la otra. Sí, porque yo no vería cómo medirlo. Ahora, yo si tuviese que apostar, ¿verdad? Mi especulación filosófica es, porque para mí, volvemos, el libre albedrío es bien complicado. De hecho, yo no veo, ¿sabes? Una implementación biológica del libre albedrío. Porque fuera de algo aleatorio, ¿verdad? Imagínate que tú tienes dos clones, ¿verdad? Dos seres que son idénticos genéticamente, se criaron exactamente, pero a nivel de la letra, de la misma forma, recibieron todo igual. Como el Ghost de Mario Kart, yo le digo, ¿sabes? Cuando jugaba Mario Kart había un fantasmita, que está en sí, como que es lo mismo. Ajá, exacto. Tú dices lo mismo, la misma genética, la misma experiencia, todo igual. Ajá, como que yo no veo cómo esos dos entes pueden producir acciones diferentes, ¿verdad? Ajá. O sea, que tú dices personas que genéticamente son iguales.
todas las experiencias son las mismas al mismo tiempo, todo es lo mismo, no es como que un segundo tarde, no, exactamente lo mismo. Son dos personas. Y llega una próxima pregunta, ¿quieres vainilla o quieres chocolate? Tú no ves cómo es posible que uno escoja vainilla y el otro chocolate. Al menos que haya algo aleatorio. Porque el cerebro quizás puede tener porque no sería libre albedrío tampoco. Tampoco, exacto. Porque eso te ayuda a añadir diversidad en tu como comportamiento. Una mutación casi. Una mutación, una herramienta de diversidad. Porque quizás tú, vamos a decir, spice it up a little bit. Ajá. De vez en cuando te ayuda a ser más versátil. Y para survival contra bacterias, para no ser un monocultivo. ¿Verdad? Como que haya... Ese es el rol de las mutaciones hasta cierto punto. Pero eso no es lo que nos referimos con libre albedrío. Exacto, porque sigue siendo un proceso mecánico, ¿verdad? Y el libre albedrío asume que hay algo separado que está como controlando. Pero pues eso separado no hay forma de medirlo hasta ahora. Y pues para mí... Pero quizás esto es uno de esos temas que también la ciencia pues se queda un poquito corta, ¿verdad? ¿Y qué tú crees de lo...? Porque yo pensaba que quizás no es contundente, pero hay indicios de que nuestra concepción de nosotros mismos es producto del mismo cerebro, ¿verdad? Como que la mente, lo que se llama la mente es producto del cerebro. Que los experimentos que hacían los split brains, no sé si los has visto. Sí. Y que cuando los spliteaban surgían como si fuesen dos entidades, ¿verdad? Y como que de repente todo lo que tú eras ya no lo eres porque tuviste... Y lo mismo pasa cuando hay accidentes, ¿verdad? Como que si verdaderamente sí existe algo que es veto externo al cerebro, ese veto externo al cerebro no se debería haber afectado cuando el cerebro tiene un accidente físico, cuando hay un cantazo en el cerebro, un concussion o lo que fuese. Porque el que era independiente al cerebro, de repente se ve afectado por el golpe que se dio el cerebro. Yo creo que eso son... Quizás no es contundente, no es como evidencia de que lo otro no existe, pero es como que hay una indicación de que, mira, no, esto probablemente es producto del cerebro biológico. Sí, yo diría que para mí hay evidencia, no quiero decir contundente porque siempre hay una interpretación. Por ejemplo, la persona te puede decir en esa persona, pues el veto quiso cambiar porque hubo un cantazo. Veto empático. Ajá. Pero uno puede tener una idea más intermedia de decir, pues no son completamente separadas. O sea, hay una interdependencia. De acuerdo. Y ahí es donde la cosa pues se pone complicada. De acuerdo. Y cuando te dan anestesia, debería entonces el veto fantasma de irse a viajar por el hospital mientras el otro está acostado. Es como que claramente o hay uno o están atados, y en la jerarquía me parece que el fantasma depende del biológico. Porque parece ser que cuando el biológico tiene accidente o se apaga por alguna razón, el otro o cambia o se apaga también. O quizás no hay fantasma. O sea, yo diría que sí. Eso es lo que yo pensaría también. La teoría científica, bueno, ¿verdad? Mi especulación sería que tu ilusión del libre albedrío es necesaria para uno poder comportarse de la forma que nosotros nos comportamos. Si nosotros sentimos que no estamos en control, pues yo no veo cómo viviríamos. ¿Entiendes? En verdad que la dinámica humana yo pienso que sería bien diferente si uno siempre pudiese usar esa excusa. No, pues yo lo hice porque pues eso fue lo que... pero es que dar la excusa no fue libre albedrío tampoco. Bueno, pues sí, pero es como un software que te permite a ti actuar de otra forma. Como tú tienes que sentir que estás en control. Es divertido además. Para que fuese bien aburrido. Sí, tú ser un pasajero. Obviamente no es que sabemos cómo fuese, pero yo he escuchado, tú que codificas mucho, tú sabes cuando ustedes están codificando que ustedes como compilan, es que como que se está procesando el código de alguna forma. Hay gente que no ha argumentado, pero como que la imagen que te quieren dar de lo que es conciencia y libre albedrío es como que piensa que es código que se está compilando. Tú estás viviendo la experiencia de que alguien esté escribiendo el código, por ley. Tú tienes un montón de código y hablamos de que posiblemente 99.999% de ese código tú no estás viviendo la experiencia de ese código. Eso está pasando. Tú solo estás viviendo una experiencia de algo bien pequeñito. ¿Y qué es lo que es bien pequeñito? Lo que aún no se ha podido codificar porque todavía estamos descifrando de qué funciona en este mundo, ¿verdad? De esta realidad.
para sobrevivir y todo eso. Todo lo demás que ya está como que figured out, eso está ahí. Y tú no tienes conciencia sobre todas esas cosas. Tú solo tienes sobre las que alguien todavía está escribiendo ese código. Y que esa es la experiencia de conciencia, libre albedrío y todo eso. Sí, yo quizás lo puedo, desde el punto de vista neurocientífico, uno lo puede ver que el reflejo espinal, por ejemplo, que tú tienes la columna vertebral, ese reflejo probablemente es inmutable, al menos que reciba un daño en la columna vertebral. Y es eliminarlo, no es cambiarlo. Pero entonces hay otros procesos y otras acciones que esas sí pueden adaptarse a cómo el mundo va cambiando. Y eso se puede ver como un proceso de compilación, ¿verdad? La estructura del cerebro está cambiando para entonces guiar tu comportamiento a cierta forma, y pues entonces eso es como una compilación constante. Yo diría que hay cosas medias automáticas que todavía como que están bajo control volicional, ¿verdad? ¿Qué significa volicional? Pues volicional sería el acto de tú querer hacer algo, ¿verdad? O tú hacer algo... Pero automática, o sea, piensa como... Mano, en verdad de las cosas más importantes de sobrevivir es comer y procesar comida. Yo me siento parte de la decisión de qué comer, cuándo comer y comérmela. Pero una vez eso entra por ahí, yo no hago absolutamente nada. Y ahí es que verdaderamente pasa la magia. Porque si te la comes y no procesan, ¿verdad?, la energía y qué sé yo, los ATP, las proteínas para aquí y para allá, si eso no pasa, te mueres. Eso es lo que en verdad importa. Yo no tengo ninguna conciencia sobre eso. O sea, yo no participo en esa parte del proceso. A menos que me comí algo que no debí y me causó un dolor y viene la señal de dolor y dice, ahora tenemos que estar pendientes de este proceso. Pero es como pensábamos que estaba automático ese código, pero pasó algo en el mundo real que dijo, vamos a tener que recodificar esto. Y ahí como que, pues tíralo para el código de compilar de conciencia ahora, porque hay que prestarle atención. Es casi como que ¿a qué códigos le prestamos atención y cuáles son automáticos? Pero hay otro intermedio, yo diría, vamos a decir, una persona que quizás un poquito tiene una personalidad adictiva y tiene una bolsa de papitas al lado. Es posible que de momento tú sacaste la mano para coger la papita sin haber de verdad tú pensarla. Sí, es automático. Y ahí por ejemplo, cuando uno escribe en el keyword el password, ¿verdad? Y me pasó una vez que una persona me preguntó el password y yo no lo podía decir, y era cuando yo iba para allá que lo escribía. Y eso es como un proceso intermedio. O sea, es como algo que está relativamente automatizado y optimizado, pero todavía tiene un control, porque tú lo puedes parar cuando tú estás escribiendo el passcode, tú lo puedes parar a mitad, tú puedes cambiar y se activa específicamente con ese estímulo. Claro. Yo creo, eso ahí me pasa también con los del celular y ahora con todos los websites que tienen un montón de passwords, yo nunca me acuerdo cuáles son, pero tú me lo abres y no voy a fallar. O sea, yo no te puedo decir cómo, no puedo decir, pero si me lo pones, y las páginas son distintas y no sé qué es, cuando mis ojos ven que ese es el website, me envían la señal y van a esa parte de la base de datos y dicen, pues y los dedos lo hacen. Eso es fascinante. Sí, eso es una de las cosas. De hecho, yo pienso que el área del cerebro que estudiábamos, el striatum y el tálamo en el laboratorio de sistemas motores, se enfocaba en ese tipo de destreza. ¿Tú crees que si esa compañía, digamos que es la del Banco Popular, que es el que de repente el banco cambia el website, el logo, los colores, qué sé yo qué, es posible que tenga problemas de accesar el password? Es posible. O sea, hay otros cues, ¿verdad? Que ya tú asocias el Banco Popular como un concepto que activa eso. Pero dependiendo de cómo la persona lo aprendió, sí, quizás necesitaba ver algo para recordar ese password. Eso le pasó a mi hermano hoy, que él me quería dar un feedback de un podcast, qué sé yo qué, y no se acordaba. Y dijo, pero espérate, yo lo paré en el momento que provocó que dijera, déjame darle feedback a Beto. O sea, que lo prendió, le dio un poco para atrás, lo escuchó de nuevo y ahí llegó a la misma conclusión y me dio el feedback. Sí. Como que wow. Y yo también, eso tiene un componente de eficiencia. Mala mía. Sí, nos vamos ahora. Tiene un componente de eficiencia porque ahí tu compañero no tuvo que guardar la memoria completa. Si no guardó algo,
¿verdad? O guardó la memoria completa, pero no de una forma que la puedes recuperar solo, y eso es más complejo. Lo guardó de una forma que requería un estímulo para activarla. Y eso es más eficiente en storage capacity, Yo pienso que en ¿verdad? storage, porque it relies, ¿verdad?, en ese input sensorial que simplifica seguramente la memoria. Y eso yo le digo a mi hijo y a mi esposa, como que mi memoria no es tan buena. Pues yo les digo, pero yo trato de ser consistentemente lógico. Ujú. O sea que yo no me acuerdo de la conclusión que yo llegué, pero tú me das el mismo problema y yo confío que voy a llegar a la misma que llegué anteriormente. Y así como que yo guardo mi memoria. Y creo que es más eficiente. No, yo no lo hago a propósito, no es que yo decidí esa forma de guardar memoria, pero así me parece que funciona y me parece que es más eficiente porque no estoy guardando como información cruda, sino solo el hilo conductor. Sí, exacto. Eso para mí fue importante cuando yo estaba estudiando, parar de embotellarme las cosas lo más posible. Por ejemplo, una ecuación en física, pues la pensaba en términos de las unidades, ¿verdad? Si tú tienes una ecuación de velocidad, pues tú sabes que son metros por segundo. O sea, que tú tienes que tener algo de distancia en un numerador y algo de tiempo en un denominador, ¿verdad? Igual con aceleración, metros por segundo cuadrado. Ese tipo de lógica te ayuda a que tú no tengas que memorizarte todo. Claro. Y lo puedas descifrar mientras estás en el proceso. Y ahí es que entran los cuentos, yo creo. Los cuentos, que hay algo que pasa con nuestro cerebro, que cuando las cosas vienen en un cuento, conectan con nosotros distintos y las almacenamos y qué sé yo. Yo creo que los cuentos están cargando con una lógica de vida, de un hilo conductor. Y tú lo que te estás agarrando del hilo conductor y los detalles, te acuerdas de ellos porque son naturales al hilo conductor. Hay algo así, ¿verdad? Sí, a mí me hace, es como, volvemos a quizás definir una estructura que el cerebro está esperando y it relies on that structure. El underlying structure. Sé que tienes que ir. Podemos hacer otro y seguimos. Sí, estaría bueno. Pues Gracias por venir. Dale, pues vamos a coordinar para otro. Dejamos un rato, hacemos un round 2 y lo seguimos. Yo creo que la gente se va a quedar con... Quizás es bueno porque me hacen preguntas, no hablaste de esto, y ahí perfecto. Lo hacemos en un par de semanas. Dale, gracias, suena muy Kevin. bien. No, gracias a ti por la invitación. Te agradezco que hayas venido. Dale, gracias a ti. Bye.